Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Está bien rico el sol, ¿verdad? Sí. Les prevenimos a todas las personas que escuchen el video, que lo vean, que hay algunas personas en especial que les afecta más el calor que a otras. ¿Por qué? Pues porque el calor derrite los bombones. O los chocolates, depende de cómo se cataloguen. No, pero sí es importante hidratarse adecuadamente. Hidratarse adecuadamente no solo es tomar agua, ¿eh? Es decir, para que el agua que necesitamos esté en el nivel adecuado para cada uno, también tienen que estar presentes una serie de sustancias minerales en especial, los llamados electrolitos. Electrolitos. Electro viene de electricidad y lito significa piedra. Por eso los litios biliares son las piedras biliares o los cálculos biliares. Los litios renales son las piedras en los riñones. Básicamente se forman porque existe la presencia, entre otras sustancias, de algunos minerales que están de sobra. En el caso de los riñones, las sustancias principales para formar piedras en los riñones son los uratos de calcio. O sea, urato es un derivado de la ingesta de proteínas de origen animal. Cuando se consumen proteínas de origen animal, específicamente las carnes rojas, se produce ácido úrico. Y entonces un derivado del ácido úrico son los uratos, que combinados con el calcio que proviene de los lácteos, se junta y se forma uratos de calcio, que en la medida en la que se van acumulando, primero forman arenillas y después piedras. ¿Ok? Por eso no es tan bueno consumir leche de adultos. La leche de vaca es buena para los bebés de las vacas, pero el becerro, que es el hijo de la vaca, llega un momento en que lo destetan y jamás en su vida vuelve a probar leche, y menos de otra especie, ¿sí? Y al becerro jamás le da gripa y jamás se le forman cálculos renales. Es decir, la leche de vaca puede ser benéfica para el ser humano a cierta edad, sobre todo cuando estamos en desarrollo. Pero llega un momento en que ya no es necesaria. Ahora bien, el queso es un derivado de la leche. Entonces, la diferencia fundamental entre el queso y la leche es que el queso es leche sin suero. Entonces, lo que queda en el queso es la proteína, excepto la que conforma el suero de leche. Entonces, es de diferente digestión. ¿Ok? Luego, a esos quesos pueden estar con grasa, sin grasa, medianos, etcétera. Entonces, también depende de la fisiología de cada quien. ¿Ok? El yogur es otro derivado de la leche, que es cuando ya empezó a fermentar. ¿Ok? Y hay cierto periodo de tiempo en que es benéfico. Llega un momento en que la leche cortada se echa a perder y ya no es digerible. ¿Ok? ¿Te pelaron o te peinaste bien? Ah, ok. Te ves diferente. Ok. Entonces, eso sería excelente que cada quien lo supiera. Hay gente que es intolerante a la lactosa, o sea, no pueden digerir el azúcar de la leche. La lactosa es un azúcar presente en los lácteos en general. Por supuesto, inicia en la leche, pero también está en el queso, también está en el yogur, también está en la crema, etc. Entonces, sería importante que cada quien lo determinara. Disculpe mi ignorancia. ¿Cómo se sabe cuando se es intolerante a la lactosa? Estás disculpado. ¿Por qué piden disculpas? No pidas disculpas. Una pregunta, ¿no? Y ya. Ok, una de dos. O desde un principio se manifiesta, porque al bebé, o sea, los seres humanos, el primer alimento que necesitamos es leche materna. Pero si desde un principio el niño tiene problemas, evidentemente hay una intolerancia.
Para digerir los azúcares, por ejemplo, la lactosa termina en osa, como la sacarosa, glucosa, fructuosa y otros azúcares, maltodextrosa. Se necesitan enzimas que terminan en asa. O sea, para digerir lactosa se necesita lactasa. Para digerir sacarosa se necesita sacarasa. Y esas enzimas las debe de fabricar nuestro páncreas principalmente y también el hígado. ¿Ok? Entonces, si de nacimiento una persona no genera ese tipo de enzimas, no puede digerir. En este caso, el ejemplo de la lactosa. ¿Ok? Pero también se puede desarrollar con el tiempo. Es decir, el que va descuidando su sistema digestivo empieza a perder facultades. Y una de ellas es que se reduce la producción de enzimas. Así que una de dos, o se eliminan los alimentos que ya no pueden digerir, o se recupera la función. ¿Ok? De hecho, la industria farmacéutica feliz de que tengas malos hábitos porque ha desarrollado productos que favorecen la digestión, por ejemplo, las enzimas pancreáticas, ¿no? Que son artificiales, pero hay una fuente natural de enzimas que es la fruta, principalmente. Es decir, los alimentos crudos, frutas principalmente, pero también verduras y vegetales. En el caso de las frutas, si ustedes, por ejemplo, compran un racimo de plátanos verdes, en cuestión de días se ponen amarillos y luego le salen pecas y luego se empiezan a hacer oscuros y llega un momento en que ya se volvieron miel y la cáscara es negra. Eso es lo que hacen las enzimas, o sea, van predigiriendo los alimentos. Es lo mismo que hacen las bacterias con el jugo de uva. Se van comiendo el azúcar y lo transforman en vino. Y si siguen consumiendo las otras sustancias del derivado del jugo de uva, que es el vino, entonces se convierte en vinagre. Son procesos naturales, biológicos, bueno, en este caso de la naturaleza. Ahorita que hablas de cómo el estómago procesa la leche, también tiene mucho que ver la pared intestinal, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho tiene que ver el sistema en general. Una leche materna, obviamente pues se ve afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque cae de peso todo eso que son nutrientes y las grasas, ¿no? En un estómago. Sí, la cualidad o la característica del ser humano es que somos un organismo, no somos un mecanismo. Entonces, este organismo es una serie de sistemas organizados y todos están conectados. Así que el sistema digestivo empieza en la boca y termina en el CULO. Qué lentos andan, ¿eh? Bueno, entonces escríbanlo para que lo puedan entender. ¿Y en qué momento es bueno comer la fruta? ¿Madura o media verde? Por ejemplo, el mango a veces está medio verde y nos gusta. Pero... Bueno, al rato que me presten el pizarrón les explico ese concepto, pero básicamente depende de la situación. Para hacer la monodieta. Se les cayó algo. La monodieta es... La monodieta, que significa comer exclusivamente fruta un día completo, pues la fruta que quieras. ¿Pero madura? Como tú la quieras. Okay. Lo que pasa es que si una persona está muy acidificada su sangre, incluso está muy oxidada su sangre, entonces le conviene la fruta menos madura, tirándole a verdezona. A mí en lo particular no me gustan los plátanos amarillos con tendencia a verdecitos todavía, ¿no? Pero hay personas que les encanta. Sí, ahorita nos dieron aquí amarillo. Me gustan pintos. Y de hecho, pues hasta tienen propiedades anticancerígenas. Una pregunta, ¿por qué se oxida la sangre? ¿O qué quiere decir? ¿Quién puede responder esa pregunta?
primer chicle, que por qué se oxida la sangre. Porque la sangre Porque tiene que llega, ¿Por qué qué? ¿ya? ¿Sí? Porque obviamente con el paso del tiempo, obviamente no se deja de tener una oxigenación, ¿no? Lo que es la sangre, entonces obviamente empieza a estar constantemente oxigenada para que no se tenga que oxidar, ¿no? Realmente. No te toca chicle, te toca mentada. Sí, ¿no? No todas las mentadas son como las que pensaron, ¿eh? Te toca mentada. Para que no los acuses con la sangre va envejeciendo y necesita renovarse. Que la sangre va envejeciendo, dice, que tiene que estar bien oxigenada. Las dos respuestas son relativamente correctas. Es decir, sí, la sangre va envejeciendo, entre comillas. Nuestra sangre no dura más de 3-4 meses, pero al mismo tiempo se está renovando. O sea, no es que hasta que envejece toda, se renueva toda, sino que constantemente están naciendo nuevos glóbulos rojos y constantemente están muriendo los antiguos glóbulos rojos. Cuando un glóbulo rojo termina su ciclo vital, implota. Ese es un globo, ¿no? Un glóbulo. Entonces se desinfla. Así que el cadáver del glóbulo rojo se llama bilirrubina. Y ese cadáver es transportado por la corriente sanguínea al vaso. El vaso es como un taller de reciclado. Es decir, van a reciclar el material genético, salud, dinero. Falta uno. Nah, artificial no. Gracias. Entonces, el vaso recicla el material genético y se lo envía a la médula espinal y la médula espinal fabrica nuevos glóbulos rojos. Pero eso es un proceso constante. Si ustedes hacen un examen de sangre y miden su nivel de bilirrubina, tiene que estar en equilibrio. Al mismo tiempo nacen y al mismo tiempo mueren. Pero el ciclo completo, 3-4 meses. Entonces, en un examen de bilirrubina, si la bilirrubina está alta, quiere decir que están muriendo más rápidamente los glóbulos rojos que los que nacen. Y si la bilirrubina está baja, es al revés. Están naciendo muchos y no se mueren tantos. Y eso es un desequilibrio también. Puede conducir a trastornos severos. La hipercromía es un resultado de un exceso de glóbulos rojos. O sea, dicho en mexicano, andan bien sangrones, ¿no? ¿Y la hemofilia? No, la hemofilia es, lo entiendo como amor a la sangre, ¿no? Es lo que serían los vampiros. Bueno, yo sabía que era la baja de glóbulos blancos. No, eso sería leucemia, pero bueno, ¿te refieres a que los sangran por cualquier cosa y no se puede detener? Ah, ok, es diferente. Tiene otro nombre, ahorita me acuerdo. Bueno, ahí intervienen otros factores. Es decir, todas esas funciones dependen del buen funcionamiento del hígado y de la hipófisis. Es decir, el corazón bombea la sangre. Es sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole cuando agarra fuerza y diástole cuando la saca. Cuando sale la sangre del corazón es diástole y es sangre arterial. Es decir, va rica en oxígeno, va rica en nutrientes y va rica en endorfinas, es decir, en defensas. Y luego debe regresar la sangre venosa, que es la que regresa con el dióxido de carbono y con la basura, con los detritos naturales de los procesos fisiológicos, y luego debe circular a través de los riñones y de los pulmones para que se limpie y nuevamente salga arterial. Sale arterial, regresa venosa, sale arterial, regresa venosa. Entonces, ese ciclo es permanente. Ahora bien, la sangre se oxida, que fue la pregunta, por el campo en el que se encuentra.
O sea, depende de la alimentación. Si la alimentación es pobre en oxígeno, se oxida y también se acidifica. Al contrario, si la alimentación es natural, es rica en nutrientes, en vitaminas, en minerales, en enzimas, entonces el pH está más regulado. Al contrario, el que se excede en comer alimentos inmaduros, no crudos, porque una lechuga está cruda, ¿no? Pero si se come antes de tiempo, está inmadura. Un mango verde está inmaduro. Un mango pasado, pues ya hasta se ennegrece, ¿no? Entonces depende básicamente de eso, de la alimentación. Bueno, estuvo grandecita la introducción. Última pregunta para que abordemos el tema. Cuando también que uno, pues, se introduzca sustancias, también cambia el sabor y la consistencia, incluso hasta el color de la sangre. Le digo, ¿por qué? Porque un tiempo en el que yo estuve pues limpio, yo veía mi sangre bien, ¿no? La veía con todo bien, hasta incluso la consistencia se veía bien. Okay. Yo empecé a drogarme y empezó a cambiar tanto como su sabor y su color fue lo principalmente que nos dio venir. ¿Su sabor te refieres a que la probabas? Pues cuando me llegaba a cortar así, que en el dedo o cosas así. Ok. Sí, por supuesto. Hay un documental muy reciente que se llama Cambio Radical. Ese documental lo patrocina Arnold Schwarzenegger, el ex Miss Olympia, el Terminator, ¿no? Él, como fue fisicoculturista, él promovía el alto consumo de carne. Y entonces Arnold Schwarzenegger, en asociación con Jackie Chan, que es otro atleta, también actor, hicieron un documental que se llama Cambio Radical y hablan del veganismo. Y entonces explican los beneficios del cambio de dieta. Por eso se llama cambio radical. Pasar de comer un exceso de carnes, un exceso de proteínas de origen animal, a consumir exclusivamente vegetariano. Bueno, más radical, vegano. Porque el vegano exclusivamente come puro vegetal. Los vegetarianos podemos combinar. Por ejemplo, la miel de abejas, pues no es vegetal. Pero los vegetarianos consumimos miel de abeja. El vegano no. No. Es totalmente de origen vegetal. Entonces, en ese documental hacen un experimento precisamente con atletas de alto rendimiento, atletas contemporáneos, en donde les hacen análisis de sangre con su dieta normal, que comen de todo, ¿no? Y luego les proponen una dieta vegana y les vuelven a hacer los mismos exámenes y su rendimiento y los resultados son extraordinariamente diferentes, o sea, muy benéficos. Está en la red, o sea, creo que Netflix, comercial, me deben una lana los de Netflix. Pero sí es muy interesante. Bueno, hoy es jueves 16 de mayo del 2024. Ayer se celebró en México el Día del Maestro. Yo nuevamente felicito a todos los miembros del magisterio, porque lo más cercano a un mago es precisamente un maestro. Y aunque la celebración se concentra principalmente en los docentes, es decir, a las gentes que tienen la profesión de profesores, valga la redundancia, bueno, la verdad es que la felicitación se extiende a todo aquel que de alguna u otra manera nos ha enseñado algo o del que le hemos aprendido algo. En otras culturas se tiene un concepto diferente. El instructor, lo tratamos la vez pasada, es el gurú. Gurú, que es el 4º grado de iniciación. Y el gurú es el que se encarga de disipar las tinieblas de la ignorancia. Ese es su propósito.
Y alcanzar ese nivel, pues requiere muchísima preparación. Entonces, es en ese momento cuando se es candidato a maestro. O sea, el gurú es el instructor, pero no es un maestro. Es más estricta todavía la escala. Sin embargo, se le reconoce como alguien que puede brindarnos algún tipo de auxilio. Y en otras culturas se le dice sensei. El sensei es el que va adelante de uno. Es decir, el que está en primaria va adelante del que va en el kinder. El que va a la secundaria va adelante del que está en la primaria. El que está en la universidad va adelante del que está en la prepa, etc. O sea, es el excursionista que ya conoce la vereda y que va guiando al otro grupo y diciéndoles aguas porque ahí hay una piedra, acá hay un arbusto, acá hay una cueva, etc. Porque ya conoce el camino y les ayuda a los demás a recorrer ese camino. Pero no se le considera maestro todavía. ¿Ok? Los maestros taoístas, que es de donde proviene la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, eran muchísimo más estrictos. Para empezar, se les elegía a los que estudiaban el arte de la medicina, se les elegía desde su nacimiento por el horóscopo. Y a partir de los 4 años de edad, el Estado se hacía responsable de ellos, de todo lo que tiene que ver con el crecimiento, alimentación, sustento, todo. Y entonces tenían 20 años de estudio antes de meter la primera aguja de lo que es la acupuntura. 20 años de estudio serían, pues, si contamos desde el kinder, 2 de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, 5 de licenciatura, ¿cuántos van? Pues ya como los 20 años, ¿no? 6 de primaria, 3 de secundaria van 9, y 3 de prepa, 12, 5 de licenciatura, 17. 2 del kinder, 19. Y 1 de servicio, 20 años. Antes de meter la primera aguja. Y no se la ponían a un ser humano, sino que tenían figuras tamaño natural, como maniquís. Y ese maniquí por dentro tenía los conductos por donde circula la energía vital. Hay 14 meridianos de energía. 12 de ellos son dobles. O sea, en realidad son 24, pues. ¿Por qué? Pues porque tenemos meridiano del hígado del lado derecho y meridiano del hígado del lado izquierdo. Aunque físicamente solo hay hígado del lado derecho. ¿Ok? Tenemos meridiano de vasopáncreas del lado izquierdo, pero también del derecho. Aunque físicamente solo tenemos vasopáncreas del lado izquierdo. Igual el corazón. ¿Ok? Entonces, esos 12 meridianos, como 12 tuberías internas dentro del maniquí, más otros 2 meridianos centrales. El meridiano gobernador, que va del periné. ¿Ya saben cuál es el periné? Sí. Es el punto entre los testículos y el ano, en el caso de los varones. No, ese no es el punto G. El que haya dicho eso se equivocó de abecedario. ¿Saben dónde está el punto G? Sí. Claro. En medio de la vagina y el... No, está entre el F y el H. Ahora, no, ese es otro. No son clases de anatomía. Pero el periné es el punto que se encuentra entre los testículos y el ano, en el caso de los varones, entre la vulva y el ano, en el caso de las mujeres. Ahí hay un punto de acupuntura. Y hay 2 meridianos. Uno va por delante hasta debajo de la lengua. O sea, pasa por el ombligo, por el centro del pecho, sube y entra a la boca hasta abajo de la lengua. Y el meridiano Concepción va por la ruta trasera. O sea, dije meridiano Gobernador, no, es el meridiano Concepción, el que va por delante.
Y el que va por la columna vertebral es el mediano gobernador. Es decir, del perineo sube, pasa por el coxis, el sacro, toda la columna vertebral, sube por la cabeza, baja por el centro de la frente, la nariz, el labio superior y entra en la boca, en el paladar. Por eso, cuando se hacen ejercicios de respiración para mover el ki, que es la energía, en la microórbita, que es exactamente esa circulación de los dos meridianos centrales, se debe de pegar la lengua al paladar para hacer clic. ¿Sí me expliqué? El que tiene la boca abierta, pues no está ejecutando correctamente el ejercicio. ¿Ok? Así que se cierra la boca, se pega la lengua al paladar. ¿Ok? Bueno, eso fue un brevario cultural. Entonces, los médicos practicantes taoístas empezaban a meter la aguja en el maniquí con la tubería interna y al sacar la aguja goteaba un líquido de un color determinado y si había sido correcto salía el color correcto, si no era el color adecuado fallaron la prueba. ¿Me explico? Hasta que no tuvieran por un buen tiempo ni un solo error con los maniquís es cuando ya se les permitía empezar a practicar con seres humanos. Ahora hacen cursos de acupuntura en primer fin de semana, ya están metiendo agujas. Eso no está bien. Ahora bien, el que se graduaba de médico taoísta, unos de 6 a 10 años después de haber terminado los estudios, el gobierno les asignaba un lugar en donde iban a ser responsables de la salud de ese lugar. Digamos, una colonia en donde hubiera 300 casas. Y digamos que por cada casa hay una familia, nada más. No como en México, que en una casa hay como 6 familias, ¿no? Bueno, entonces, por cada familia le iban a dar al médico, ¿qué les parece? 10,000 varos. ¿Por 300? ¿Cuánto es? 3 millones. 3 millones. Algo así, ¿no? Eso es lo que iba a ganar un médico taoísta. ¿Está bien, no? Con la salvedad de que si un miembro de cualquier familia de esa colonia se enfermaba, el que tenía que gastar para curarlo era el médico, no el paciente. Ahí cambió la cosa, ¿verdad? Así que el médico taoísta era más que médico. Era el responsable de la salud de toda la comunidad. Y entonces se tenía que meter en todo. ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Cuánto ejercicio hiciste? ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿De qué lado de la cama te acostaste? ¿De qué lado te bajaste? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? O sea, era una profesión indudablemente muy, muy, muy importante, muy interesante y muy amplia. Dices que era, ya no. No, ya no. O sea, ¿qué pasó hace 4 años? Bueno, en China empezó en el 2019. La pandemia conocida como el COVID-19. ¿Y dónde estaban los médicos taoístas? Enfermos. Para empezar, empezó en China. Y luego cundió todo el mundo, por eso se llama pandemia, porque fue para todo el mundo. Si hubiera sido local, hubiera sido epidemia. Pero, ¿sí saben cuál es el virus que provocó la pandemia? No, no se llama COVID el virus. SARS. Esa fue la influenza. SARS-CoV-2. O sea, SARS significa síndrome agudo respiratorio severo. SARS. CoV, coronavirus. 2. Quiere decir que hubo un 1. ¿No? Bueno, ese 1 fue una epidemia local en Asia, en el año 2002. Nosotros ni nos enteramos. ¿2002? 2002.
Por eso le nombraron SARS-CoV-2. ¿Ok? ¿Cuántos minutos llevamos? ¿30 ya? Ok. Aguántame tantito. Entonces, evidentemente ya no existe oficialmente el concepto de médico taoísta. Sigue habiendo médicos taoístas, son muy escasos, contados, y muchos ya se salieron de China. Ahora andan diseminados por distintas partes del mundo, igual que lo que pasó con el Tíbet. En el Tíbet hay un concepto similar que se llama Rabjamba, que es el médico universal. Y para ser médico universal, también muchísimos requisitos. Y pues el Tíbet fue invadido por China. Ya ni siquiera el Dalai Lama está ahí. Entonces, mucho menos los Rabjambas. Los Rabjambas andan medios escondidos. Ok, pero sí hay uno que otro. Última pregunta antes de empezar. Es que me quedé con una duda del SARS, ¿no? Del SARS, ¿no? SARS-CoV-2. Acerca de que si es posible que se desarrolle un 3 o es que se dio el mismo. Hoy en la mañana estaba escuchando una nueva variante del COVID-19, así que para que se termine el alfabeto griego, pues tenemos que llegar al omega, ¿no? Pero una vez que se termine el alfabeto griego, seguirán otros alfabetos. O sea, el ejemplo más claro de esto es el virus de la gripe, que es uno de los más antiguos que conoce la humanidad. Tenemos cuando menos 60,000 años conviviendo con él, y hay alrededor de 2,000 cepas diferentes. Entonces, ¿en qué va a parar el SARS? Pues no sabemos. Por eso lo importante es promover nuestra salud, no que no haya virus. O sea, es más, sin virus no habría vida. O sea, tomas 1 litro de agua de mar y vas a encontrar que unos 10,000 virus diferentes. Lo que pasa es que viven ahí. Bueno, vamos a cerrar esta cápsula nada más mencionando, espérenme tantito, el tema de hoy, que se llama los 3 tesoros. Ya hemos hablado varias veces de eso, pero hoy voy a hacer unas cuantas especificaciones. ¿Ok? Entonces, cerramos esta cápsula.